Es cierto que en toda relación hay amor. Nosotros somos seres humanos que hemos sido creados por un Dios de relación, es decir, un Dios uno y trino, uno en tres personas. Por lo tanto, debemos tener esa conciencia de entender que hemos sido creados para la relacionalidad, ¿no? Porque nos creó este Dios de relación. Y cuando estamos llamados o cuando hemos sido creados para la relacionalidad, esto significa que debemos de salir de nosotros mismos e ir al encuentro del otro. Y a veces sucede en nuestras vidas que tenemos algunas malas experiencias que nos aíslan, que nos separan de esta relacionalidad y que nos hace perder la conciencia de que somos seres relacionales. Personalmente, en mi experiencia, un día yo pensé que tenía amigos y cuando yo pasé un momento muy difícil, simplemente desaparecieron del mapa. Era como si no me conocieran. No me quedó ni uno solo, literalmente me quedé sola. Y junto con esa experiencia, al mismo tiempo tuve otra mala experiencia que fue de un noviazgo fallido, ¿no? Porque empezamos mal y terminamos mal. Pero por la gracia de Dios, o sea, Dios me protegió en ese momento de no casarme con la persona equivocada. Me protegió de una manera increíble. Y finalmente, con tantas cosas que yo pasé, me fui aislando de una manera en que yo pensé que era una manera de protegerme a mí misma, de tener malas relaciones, ya sean amorosas o amistades, que realmente no son amistades. Porque yo no entendía el verdadero significado de la amistad en Dios y el verdadero significado del amor que viene de Dios en el amor de pareja, en el amor de enamorados o de novios, en el amor matrimonial. Yo no lo entendía, yo no lo sabía, no había tenido una experiencia de haber visto eso en mi familia, entonces yo no podía saberlo. Y es por eso que me aislé un poco de todo esto, ¿no? Y acá es preciso mencionar lo que dice San Juan Pablo II, en su libro Amor y Responsabilidad, que verdaderamente es una joya, ¿no? Él dice, toda persona es un yo único, irrepetible, con una interioridad propia, que depende de Dios en su existencia. Y el amor de una persona es unilateral, es decir, el amor lo tiene cada uno en su corazón, el amor existe en cada uno de nosotros, pero el amor sin reciprocidad está condenado a morir. Por eso el amor no puede ser unilateral por su misma naturaleza, sino que es bilateral, que existe entre personas, que es social. Es una fuerza que liga y que une. Su naturaleza es contraria al aislamiento y a la división. Acá Juan Pablo II lo puso bastante claro, ¿no? Entonces, el amor es el amor no es para uno solo, sino es para darlo a los demás. Y cuando uno dice, yo no sé amar, no, yo no sé amar, literalmente uno toma conciencia de su miseria personal. Pero es ahí cuando nosotros debemos recuperar esa conciencia de la relacionalidad y salir de nosotros mismos y aprender sobre el significado del amor, pero no con palabras, sino con acciones. Es decir, salir de ese aislamiento, de ese miedo a relacionarse, a salir al encuentro del otro, porque es en ese otro donde encuentras verdaderamente a Dios, ¿no? Y ciertamente cada uno es llamado a una misión diferente, pero todos estamos llamados a amar. Y aprender a amar no es nada fácil, ¿no? Sobre todo si has tenido algunas experiencias, pero a ver, esas experiencias te han ayudado a crecer en madurez y te han ayudado a crecer espiritualmente. Entonces, también es una gracia haber vivido todas esas malas experiencias, ¿no? Pero amar ciertamente no va a ser fácil. Volver a confiar en el otro
no va a ser fácil, porque somos seres muy limitados y es entonces en donde necesitamos de la gracia. Necesitamos de la gracia de Dios que te da ese coraje para decidir amar, para abrirte, para poder recibir y dar. Dar y recibir, ¿no? Y pienso que lo primero, cuando recién estás en ese proceso, es la caridad. Cuando tú haces la caridad, no para aparentar, porque eso de apariencias ya tenemos un montón, ¿no? Sino por amor. Cuando tú haces la caridad por amor, porque quieres dar sin recibir nada a cambio, esa coraza que había endurecido el corazón poco a poco va rompiéndose y es en ese proceso donde aprendes a pedirle a los Sagrados Corazones de Jesús y de María que vayan moldeando tu corazón. Y nunca me voy a olvidar aquella vez que me recomendaron repetir aquella frase que es: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Y es que es verdad, ¿no? Esto se ha vuelto una disciplina interna para que yo nunca olvide que debo ablandar mi corazón. Y eso deberíamos también hacerlo todos, porque a veces las cosas que nos pasan nos hacen un poco duros en todo aspecto. Pero cuando le pedimos a Dios que verdaderamente ablande nuestro corazón, que haga nuestro corazón como el de Él, que nuestro corazón se convierta en ese amor divino como el de Él, las cosas van cambiando. Y es cierto que actualmente la sociedad está herida por muchas cosas y los jóvenes en este momento necesitan descubrir el significado del amor. La pregunta es: ¿qué es verdaderamente el amor? ¿No? Y para llegar a esta respuesta han tenido que pasar muchos años y he tenido que leer un poco y he tenido que entender muchas cosas. Porque el amor verdaderamente es la donación de uno mismo, es decir, es la entrega total de uno mismo al ser amado. Y nosotros en la vida tenemos dos caminos hacia el amor, es decir, hacia la eternidad. Uno de esos caminos es el celibato, que es la consagración total a Dios, la consagración de una persona total a Dios. Ahí encontramos a las religiosas, a los sacerdotes, a los laicos consagrados, ¿no? Ciertamente es un amor fecundo porque da vida a muchos hijos espirituales, ayudas a muchos hijos espirituales. Y el celibato es la manera en que viviremos en el cielo. Pero las personas consagradas lo viven de manera adelantada en la tierra. El celibato es un camino a la eternidad, es un camino al amor. Y el otro camino es el matrimonio. El matrimonio es una donación de uno mismo a otra persona, es decir, al esposo o a la esposa. Mientras que el celibato es una donación total a Dios, el matrimonio es una donación total al esposo o a la esposa en Dios, ¿no? Y ciertamente es un camino diferente porque no hay votos que se deban hacer. Pero si es un matrimonio de Dios, los esposos deciden vivir el amor puro que viene de Dios. Y la unión de los esposos que se hace en una sola carne es la unión conyugal, es decir, las relaciones sexuales que son necesarias en el matrimonio, pero también viven en castidad para poder acrecentar el amor. Y es importante mencionar que el matrimonio tiene dos significados. El significado unitivo, que es la unión de la pareja, es decir, la unión conyugal, las relaciones sexuales que son necesarias, y el significado procreativo. De esta unión sale o da la vida, o sea, de esta unión salen los hijos. Ese es el significado procreativo, ¿no? Y bueno, y cuando uno llega al matrimonio, son dos personas que llegan al matrimonio, pero estas dos personas que ya han pasado un proceso de amistad, de enamoramiento y de noviazgo, cada uno ha tenido su misión. No cada uno ha tenido su misión, cada uno ha sido padre y ha sido madre de sus propios hijos espirituales, porque cada uno ha tenido una misión para Dios antes de unirse en una sola misión y en su matrimonio. Entonces,
el matrimonio o esta pareja no deja de ser padres y madres espirituales de sus hijos espirituales. Pero no solamente son padres y madres espirituales, sino también que se convierten en padre y madre biológico de los hijos que les mande Dios, ¿no? Y hay algo muy bonito que dice que el matrimonio es el lenguaje del cuerpo, ¿no? Es cuando el hombre y la mujer salen al encuentro del gran misterio para transferir la luz de ese misterio, luz de verdad y de belleza, expresado en el lenguaje litúrgico que es el lenguaje del cuerpo. Y en efecto, el cuerpo, y solo él, es capaz de hacer visible lo que es invisible, es decir, lo espiritual y lo divino. El cuerpo ha sido creado para transferir a la realidad visible del mundo el misterio escondido desde la eternidad en Dios y ser así su signo. Entonces el matrimonio es una gracia visible. Sí, es una gracia visible de un don invisible. Es decir, el matrimonio hace visible el misterio de Dios, la vocación del cuerpo humano hecho para la entrega. Ese es el misterio de Dios, la vocación del cuerpo humano hecho para la entrega. Entonces, eso es el matrimonio, una realidad visible de un don invisible. Y con eso podríamos decir que el matrimonio es el amor en toda su intensidad. Nadie puede decir que la vida matrimonial es fácil. Obviamente que no lo vamos aquí a ver todo perfecto, porque es que no es así. Son dos personas imperfectas, juntas, unidas, con este sacramento tan importante, con este don tan hermoso, pero juntas trabajando juntos para llegar al cielo. Entonces, así como nadie puede decir que la vida matrimonial es fácil, tampoco nadie puede decir que el celibato lo es. El celibato no es nada fácil tampoco. Es decir, cada camino tiene sus cosas, cada camino tiene sus dificultades, pero los dos caminos llegan a un mismo fin, que es la eternidad y que es el cielo. Solo los que están llamados a cada vocación están dispuestos a amar con intensidad, cada uno en su vocación al amor, porque por los dos caminos se llega al cielo, agarrándose de la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, es así estas dos vocaciones, ¿no? Y a veces sucede, ¿no? Y a mí me pasa muchísimo cuando, y también conozco a otras amigas que les pasa lo mismo, ¿no? Y a veces sucede que cuando una usa velo en misa, que no es común en estos tiempos, la verdad es que no es nada común, o eliges usar falda para ir a misa, o eres un poco más recatada en el vestir, o cuando te ven rezando el rosario, o te gusta irte de misión, o simplemente porque vives en castidad, inmediatamente la gente se pone el chip de ¿esta es consagrada o va a ser monja? ¿No? Y bueno, eso no está mal. No está mal que piensen así, porque ven en ti una gracia especial, ¿no? Porque para muchos en este tiempo no es posible que una mujer decida vivir su espiritualidad como base de su vida. Es decir, verdaderamente se necesita una revolución, pero de amor y de paz, ¿no? Una preparación para el triunfo del Inmaculado Corazón de María y de Jesús. Porque este mundo, o sea, está muy mal. Entonces, ver una persona así o ver un hombre que se arrodilla ante Dios, es que esto es muy difícil. Y entonces inmediatamente la gente se pone ese chip diciendo, este va a ser sacerdote o es consagrado y esta va a ser monja o es consagrada, ¿no? Pero no es así. Nosotros somos laicos comprometidos con la iglesia, es decir, nosotros luchamos por la santidad, ¿no? Recuerdo una canción que decía, yo quiero ser santo utilizando jeans, por ejemplo, ¿no? Una canción de la Jornada Mundial de la Juventud de Río 2013. Es decir, los laicos comprometidos con la iglesia existen. Son laicos que tienen una misión quizá diferente, que están en medio de un mundo
oscuro, pero que ellos tratan de ser un poco de luz para los demás, ¿no? Y que normalmente estos laicos comprometidos con la iglesia, que han sido colocados en un mundo, porque si ellos hubieran tenido la vocación para estar en un convento, para estar en un seminario, Dios los hubiera puesto ahí o los pone ahí, pero ellos no, ellos están en el mundo para evangelizar y para tratar en lo posible de salvar a las almas en un momento tan crucial, ¿no? Y de alguna manera es importante mencionar que este mundo como está, de alguna forma, nosotros creemos que va a ser purificado, ¿no? Personalmente yo tengo la certeza de que llegará algún día la paz definitiva, ¿no? No la paz y seguridad que nos anuncian estos de la élite, no, sino la paz definitiva, la paz de Dios y el reino de Cristo, donde ahí vamos a poder verdaderamente tener familias santas, matrimonios santos, noviazgos santos, donde no habrá más el veneno en las escuelas que desvíen a tus hijos. Pienso que hay que preparar a los jóvenes para ese momento, para ese triunfo del Sagrado Corazón de María y de Jesús. Actualmente existen muchos homeschoolings que son de Dios y que enseñan a los niños cosas totalmente de Dios, cuando en las escuelas enseñan cómo denigrar a la persona humana. Entonces, esperemos que ese tiempo de paz pueda llegar pronto, ¿no? Y bueno, siguiendo con este tema del amor, yo quería mencionar algo importante sobre el amor entre un hombre y una mujer, de acuerdo a San Juan Pablo II, porque es un tema verdaderamente muy apasionante, muy real, y él realmente todo este tema es importante que la gente lo sepa, porque es que esto se vivirá en algún momento, es que no es imposible vivir un amor puro y un amor verdadero en este tiempo. No es imposible. Entonces, quería empezar diciendo, como él lo dice, ¿no? Todo amor empieza con un vínculo particular que une a un hombre y una mujer, que es el vínculo del bien y por lo tanto del fin común. Y todo amor comprende de afecto y atracción. Entonces él hace un análisis general del amor, ¿no? Y él ve que en ese análisis el primer elemento es el atractivo. Por ejemplo, si a ti te gusta alguien, ese alguien se presenta ante ti como un bien. Y cuando los dos ven ese bien, el uno por el otro, es donde nace una atracción recíproca. Y ciertamente los sentimientos participan en el nacimiento del amor porque contribuyen a la formación del atractivo recíproco entre el hombre y la mujer. Y la afectividad es la facultad de reaccionar ante un bien, es decir, tú te conmueves ante esa persona, tu corazón se conmueve ante esa persona, ¿no? Es precisamente la atracción en donde la belleza encuentra su lugar, pero obviamente esa atracción no puede nacer solamente de la belleza física y visible, sino que abarca la belleza integral de toda la persona. Es decir, va ocurriendo una atracción mutua, una reciprocidad, que es algo que existe entre ellos, ¿no? Empieza con una atracción y luego una reciprocidad entre estas dos personas. Y bueno, un amor recíproco crea un nosotros, es decir, nace de dos yo, como lo dice San Juan Pablo II. Es la reciprocidad la que en el amor decide del nacimiento de ese nosotros. Ella demuestra que el amor ha madurado y que ha llegado a ser algo entre las personas. Y es cierto que una persona puede desear a otra como un bien para sí misma, ¿no? Pero al mismo tiempo puede desearle el bien independientemente del hecho de que lo sea para ella. Entonces el amor recíproco puede ser enteramente desinteresado, es decir, yo lo deseo a él porque sé que él es un bien para mí, pero ocurren situaciones que eso no lo permiten. Pero yo, porque le amo, yo le deseo un bien, yo deseo que sea feliz. Entonces, esto es un amor totalmente desinteresado, porque no
necesariamente va a ser para mí, pero le deseo un bien, le deseo el mejor bien. Aristóteles en su libro, su tratado de la amistad, ¿no?, que se le escribió a Nicómaco, la ética a Nicómaco, según él, menciona que hay diferentes tipos de reciprocidad, ¿no? Pero él dice, si la reciprocidad es un bien verdadero, un bien honesto, la reciprocidad es profunda, madura y casi inquebrantable. Por el contrario, si es tan solo provecho, utilidad o placer, será solo superficial e inestable. Esto quiere decir que si la aportación de cada persona al amor recíproco es un amor personal, dotado de amor y de virtud, entonces la reciprocidad es estable y esto explicaría la confianza que se tiene en la otra persona y que suprime las sospechas y los celos. Como dice Juan Pablo II, ¿no? Poder creer en el otro, poder pensar en él como un amigo que no puede decepcionar, es para el alma que ama una fuente de paz y gozo que son frutos del amor. Y bueno, y acá hay que mencionar muchas cosas, ¿no? Pero un ejemplo nada más es que a veces sucede que una de las partes en una pareja no está al 100% al mismo nivel de amor de la otra. Y eso sucede cuando esa persona no es para la otra, o sea, no son el uno para el otro. Y bueno, y sí me ha pasado, ¿no? Porque esto lo vemos las mujeres, ¿no? En las mujeres ocurre cierta inseguridad, una inseguridad de que la otra parte nos deje de amar o no ame lo suficiente, ¿no? Y ahí ya hay un tema más personal de la mujer específicamente, porque las mujeres a veces se encapsulan en una sola persona y esa propia inseguridad que ellas tienen hacen que el amor, que es libertad, se convierta en un mero egoísmo, ¿no? Y decir, este es mío y para nadie más y todo el mundo lo debe saber. Es decir, no lo dejas ser libre para amarte con libertad, porque hay una presión de parte de la mujer hacia el hombre. Y no solamente pasa en las mujeres, también hay hombres así. Pero las mujeres muchas veces necesitan obligar a alguien a que les ame. Definitivamente eso ya no es amor, porque el amor te hace libre. Y si esa persona es para ti y te va a amar de verdad, tú no necesitas ponerle un letrero para asegurarte de que nadie se le va a acercar. Porque si tú no te valoras lo suficiente, entonces aquí hay un trabajo que hacer. Porque la mujer debe entender que el hombre que le ama de verdad la va a buscar. Porque él quiere ese tesoro para él. Él va a hacer lo imposible para tener ese tesoro. Y si no te busca, es porque no es para ti. Y si él no te busca, no va por ti, es porque tienes que dejarlo ir. Porque habrá alguien que sí te amará y sí te valorará como lo mereces. Por eso hay mujeres que necesitan cubrir muchos vacíos de amor, ¿no? Y hacen de todo para retener a los hombres y viceversa. Y los hombres también, o sea, ocurre más en las mujeres, pero también hay algunos hombres que pasan estas cosas, ¿no? O sea, hay que entender verdaderamente esto. Si él te ama con todo el corazón, con toda su alma, él solamente podrá mirarte a ti como a ninguna otra, porque ve en ti el tesoro que encontró de Dios. Porque el varón cuando ama, solo va a entregarse a su verdadero amor, si es un varón de Dios, ¿no? Porque ahora vemos que ciertamente la masculinidad se ha perdido totalmente y ellos pueden coger de varios pies, ¿no? Pero eso lo demuestra, o sea, el amor hacia ti lo va a demostrar en su madurez de su amor hacia Dios, ¿no? Entonces, es importante entender esto, ¿no? Es importante entender, como dice Edith Stein, que es Sor Benedicta de la Cruz, la mujer
necesita educar sus sentimientos. Es imprescindible, es importantísimo que la mujer aprenda a educar sus sentimientos. Cuando no tienes nada que ver, no tienes nada que ver y tienes que apartarte, ¿no? A pesar de que esto no lo sienta tu corazón así. Entonces aquí las mujeres patinan muchísimo en estos temas, ¿no? Y es cierto que la mujer y el hombre pueden ser el uno para el otro, una fuente de placer sexual y de diversos provechos, pero estos no son un bien que los va a unir para siempre. Es decir, cuando ya entran en concupiscencia, la razón de este amor desaparece, ni siquiera es amor, ¿no? Y con ella la ilusión de la reciprocidad. Cuando ya la pareja entra en una concupiscencia, ya no hay reciprocidad, no existe el amor, es solamente una satisfacción de cada uno, no una utilización de cada uno, porque no puede haber verdadera reciprocidad si hay concupiscencia, porque la concupiscencia es el egoísmo de cada uno, mientras la reciprocidad supone el desear el bien al otro desinteresadamente, incluso desearle el bien, como ya hemos dicho, aunque tengas que sacrificar tu propio corazón. No, eso es la reciprocidad. Pero hay relaciones que ni siquiera entran en concupiscencia, pero ya hay una presión de por medio por parte de una de las partes. Por parte de una de las partes, ¿no? Y eso no es amor. Eso no es libertad para amar. Entonces, luego de entender un poco la atracción recíproca, hay que ver la simpatía, ¿no? La simpatía es una palabra de origen griego que significa junto con. Junto con. Cuando una persona me es simpática, esto significa que se encuentra en el campo de mi afectividad, es decir, esta persona tiene un valor especial para mí. Le veo un valor especial para mí. Y la simpatía solo es un reconocimiento intelectual del valor de la otra persona. Gracias a la simpatía, el hombre y la mujer sienten un amor recíproco. Pero para modelar el amor es necesario la voluntad, porque el amor entre hombre y mujer no puede quedarse en la simpatía, necesita llegar a la amistad, porque en la amistad la voluntad es decisiva. Y San Juan Pablo II nos da la fórmula de la amistad, que es: quiero el bien para ti como lo quiero para mí. En la amistad la voluntad es la que se compromete e implica la elección de la persona. Tú eliges que esa persona sea tu amiga, tu amigo, y tú quieres el bien para esa persona y lo quieres para ti. Entender la amistad es importante, ¿no? Y desde el punto de vista de la educación del amor por San Juan Pablo II, hay que transformar siempre la simpatía en amistad y completar la amistad con simpatía. Si no hay simpatía, la amistad se enfría y sería poco comunicativa. Por eso, en el mismo momento que entre dos personas nace la simpatía, se forma la amistad recíproca, aprovechando la situación afectiva creada por la simpatía, ¿no? Y la falta que se comete frecuentemente en el amor humano consiste en mantenerlo a nivel solo de la simpatía, en vez de transformarlo conscientemente en amistad. Y otra falta es creer que cuando se termina la simpatía, el amor también se acaba. Y bueno, entonces es preciso comprender que el amor es totalmente contrario a la utilización de la otra persona, ¿no? Y el matrimonio es el terreno predilecto de este principio, porque en el matrimonio dos personas, es decir, el hombre y la mujer, se hacen un solo cuerpo, pero, como dice San Juan Pablo II, en la unión conyugal, el hombre y la mujer se hacen una sola carne, pero deben de poner sobre la concupiscencia el amor, la benevolencia, el bien para el otro. Es decir, no es para satisfacer mis deseos, ¿no? Y ser egoísta utilizándote a ti, sino porque yo deseo tu mejor bien y porque te amo. O sea, pongo el amor sobre la concupiscencia. Y bueno, y por último, existe el llamado amor a primera vista.
Y el filósofo Dietrich von Hildebrand lo llama flechazo de valor o flechazo. Y ese flechazo es una experiencia intuitiva y afectiva profunda ante alguien que va más allá de nuestros deseos, pero es captada por el corazón y no solo por el intelecto. Entonces podemos entender que este amor a primera vista o este flechazo, ¿no? Es una experiencia mucho más que una simpatía, porque habíamos dicho que la simpatía es un reconocimiento intelectual del valor de la otra persona, pero aquí Dietrich nos dice que el flechazo es más que una simpatía y es más que una atracción recíproca. Para entenderlo mejor, porque sucede, ¿no?, que a veces hay esos amores a primera vista y uno dice, no, eso no existe, que eso no puede ser verdad. Pero si nos vamos a la teología del cuerpo que escribió San Juan Pablo II, vamos a poder entender un poco más el significado profundo de esta experiencia entre un hombre y una mujer. ¿Ok? Esta experiencia entre un hombre y una mujer de acuerdo a la teología del cuerpo. Y esta experiencia que pasan estas dos personas que tienen la vocación al matrimonio se llama desnudez originaria. Y para eso nos debemos remontar al Génesis 2, versículo 20, donde Dios, Yahvé, le manda a Adán a poner nombre a todos los animales, a todas las aves del cielo, a todas las fieras salvajes, pero no encontró ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. No, entonces Adán estaba en ese momento buscando a alguien como él y no lo encontró. No había nadie que estaba a su altura y que lo ayudara. Pero cuando Dios le presentó a Eva, Adán se quedó extasiado con ella. Y a pesar de que los dos estaban desnudos, él la vio con todo su corazón y con toda su alma, la vio en toda su integridad, la vio con todo el amor como él la miró, ¿no? Entonces, él se quedó impactado con ella. Él la miró y la amó. Este versículo del Génesis nos ayuda a entender el amor a primera vista. Como lo menciona Dietrich, que es el flechazo, ¿no? Porque el deseo del corazón del hombre es encontrar a esa persona con la que va a compartir su vida. Y cuando él la ve, se queda impactado y la ama inmediatamente. Entonces, como dice San Juan Pablo II, de acuerdo a esta cita del Génesis, ¿no? Y San Juan Pablo II San Juan Pablo II es bastante claro en este aspecto porque él habla del matrimonio y él habla entre el amor, entre el hombre y la mujer. Él habla sobre el amor puro y verdadero entre un hombre y una mujer. Y él dice, porque se miraban con la paz interior de la mirada misma de Dios. Mirada que era capaz de abrazar a toda la persona. Y esto quiere decir que amo todo el otro y abrazo todo el otro con el mayor amor que yo puedo. Y acá hay que recalcar una cosa. Esta experiencia de amor entre hombre y mujer no es la misma experiencia de cómo miras o cómo te mira un consagrado a Dios. No es la misma experiencia de tú mirar a un sacerdote o tú mirar a una monja o qué sé yo, o viceversa. No. Juan Pablo II está hablando aquí sobre el flechazo que ocurre entre un varón y una mujer. ¿Por qué? Porque el plan original de Dios para la creación fue el de formar familias santas. Y esas familias santas se forman entre hombres y mujeres que se aman puramente, ¿no? Y esta experiencia de desnudez originaria sucede normalmente entre los esposos en la unión conyugal, es decir, cuando se consuma el matrimonio, es decir, en las relaciones sexuales entre los esposos.
Entonces, esta experiencia de desnudez original es netamente de un matrimonio. Entonces, de acuerdo a la teología del cuerpo, que es el plan de Dios para la creación, esta experiencia sucede entre hombres y mujeres que están llamados a la vocación matrimonial. Y si esto sucede aún sin estar casados, podríamos decir que es una experiencia única y no común de vivir, porque solo ocurre por la gracia de Dios y por alguna razón, ¿no? Esto debe ocurrir por alguna razón. Entonces, esta mirada que se dan estas dos personas no solo se queda con el atractivo físico de la persona, porque lo normal es la primera impresión del atractivo físico, porque el atractivo físico es la puerta que te lleva a ver lo más bello de la otra persona, que se da desde su interioridad. Entonces, abrazar a esta persona y mirarla como el don que es, con todo el amor, es una experiencia de desnudez originaria de acuerdo a la teología del cuerpo escrita por San Juan Pablo II. Mirar al otro y acogerlo como el don que es. Sentir que alguien me mira con esa pureza y sentirme protegida, en el caso de la mujer, ¿no? Cuando una mujer es mirada de esa manera, esa mujer siente la pureza y se siente al mismo tiempo protegida por esa mirada. Esa mirada de hombre, esa mirada de que efectivamente Dios está dentro de esa persona, pero Dios permite mostrarte a esa persona como algo especial, ¿no? Y en esa experiencia el hombre y la mujer no solo se miran el uno al otro, uno y otro se ven con una mirada que penetra el interior del otro, en lo más profundo de su ser. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Acaso es posible vivir este tipo de experiencias entre un hombre y una mujer? Y porque esta experiencia de demostrarte tal cual eres y ser abrazado desde el amor es posible, pero Dios lo dispone porque no es algo que tú buscas. O sea, hay que entender que este tipo de experiencias no es algo planeado, ni es algo que tú buscas. Ni siquiera uno puede pensar en esto cuando sucede. Solo Dios actúa y lo hace posible cuando a Él le da la gana de poner todas las cosas para que eso suceda. Y termino diciendo que, como decía San Agustín, el deseo más profundo del ser humano es mirar a otro y ser mirado por la mirada amorosa de ese otro.